la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. La segunda venida de Cristo puede ser considerada de diferentes maneras, dependiendo del enfoque que se utilice. Si lo veo desde la fe cristiana como una realidad, para la mayoría de las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, católicas y especialmente los adventistas del séptimo día, la segunda venida de Cristo es una realidad profética y futura basada en la promesa de Jesús y de las Escrituras que dice Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Hechos 1:11. Este mismo Jesús vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Y Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En esta visión no es mito ni símbolo, es un evento literal, glorioso y futuro, esperado con esperanza y fe. Ahora, desde una perspectiva cultural o académica, mito o símbolo, en el campo filosófico, antropológico o secular, la segunda venida de Cristo puede verse como un mito escatológico, una narrativa poderosa que representa la esperanza del fin del mal y la restauración de la justicia. No se interpreta como un hecho literal, sino como un símbolo teológico o espiritual del triunfo del bien. Soy Ángel Hurtado Aroca, quien les da la bienvenida a su programa Descubriendo el plan de Dios, hoy con el tema mito, leyenda o realidad la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Para apoyar esta conversatoria nos acompaña la psicóloga Caterine Palacios, quien estará compartiendo con nosotros, así que sean todos y todas bienvenidos a su programa. Es un gusto saludarlos a cada uno de nuestros oyentes, esperando que el tema de hoy sea acogido con total interés. Bueno, y después de esta cálida bienvenida por la psicóloga también, en su programa Descubriendo el plan de Dios, con este tema interesante, mito, leyenda o realidad, la venida de Cristo Jesús por segunda vez, entramos en materia. Caterine, le realizo el primer interrogante para contextualizar el tema de hoy. ¿En qué se asemeja o diferencia el mito de la leyenda? Ángel y oyentes, haré una breve explicación académica. Primero, una transmisión oral. Ambos nacen en tradición oral, pasando de generación en generación. Segundo, explicación realidad cultural. Reflejan creencias, valores y costumbres de un pueblo o civilización. Tercero, tiene un contenido simbólico, aunque de formas distintas. Ambos utilizan símbolos y exageraciones para transmitir una enseñanza o creencia. Cuarto, vemos personajes extraordinarios. Suelen incluir héroes, seres sobrenaturales o situaciones fuera de lo común. Y por quinto, pertenecen a la literatura popular tradicional. El mito y la leyenda son dos formas de explicar el mundo. El mito responde a las grandes preguntas existenciales con lo sagrado y simbólico. La leyenda conserva la memoria colectiva de los pueblos con base en hechos reales y elementos fantásticos. ¿En qué se diferencia el mito y la leyenda? En cuanto al mito, el propósito es explicar el origen del mundo, los dioses o los fenómenos. En la leyenda, relatar hechos o personajes con base real o local. En cuanto al origen, en el mito es religioso, sagrado o cosmológico. En la leyenda es histórico, popular o local. En cuanto al tiempo, en el mito es fuera del tiempo humano, tiempo mítico o primordial. En la leyenda, en tiempos históricos o reconocibles. En cuanto a los personajes, en el mito encontramos a dioses, semidioses, héroes o sobrenaturales. En la leyenda son héroes humanos, santos, personajes con cualidades especiales.
En cuanto a su ubicación, el mito es universal o simbólico. La leyenda es un lugar real y concreto, una ciudad o una religión. En cuanto al mito, en cuanto a lo grado de fantasía, es totalmente simbólico o sobrenatural. La leyenda es una realidad mezclada con ficción o exageración. Muy interesante saber esas explicaciones, pero viendo los pensamientos filosóficos y humanísticos hoy, pregunto, ¿puede considerarse los escritos de las Sagradas Escrituras mitos o leyendas? Lo pregunto porque quizás haya alguien que piensa que los escritos sagrados, la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos Sagradas Escrituras, lo hicieron los hombres, y cualquiera puede decir, bueno, pero la Biblia la escribieron hombres cualquiera, razón por la cual se duda de su contenido que sea sagrado, ¿cierto? ¿Sabes, Ángel? Esta es una pregunta profunda que ha sido debatida en teología, filosofía y estudios bíblicos durante años. La respuesta depende del enfoque desde el que lo analices. Primero, desde una fe cristiana, es decir, desde la perspectiva cristiana, no son mitos ni leyendas. Para quienes creen en la Biblia como palabra inspirada por Dios, sus escritos son históricos, proféticos y espirituales, no ficticios. Un texto que afirma es el que encontramos en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. En esta visión, los relatos bíblicos son verdad relevada, aunque tengan lenguajes simbólicos, por ejemplo, el Apocalipsis. Las narraciones no son comparables a mitos o leyendas porque se fundamentan en la fe y en hechos históricamente válidos en la tradición judeocristiana. Segundo, desde una perspectiva académico-secular, algunos textos pueden considerarse como míticos o legendarios. Investigadores y antropólogos culturales estudian la Biblia también como literatura antigua, pero desde ese punto de vista. Historias halladas en Génesis como el diluvio o la Torre de Babel son comparaciones con mitos mesopotámicos desde ese entonces. Otros pasajes son vistos como leyendas históricas porque exaltan héroes de la fe como lo fueron Moisés, David, Sansón, con posibles elementos literarios añadidos. Esto no significa que se niega su valor espiritual, sino que se analizan con criterios literarios y arqueológicos. Sabes, Caterina y oyente, eso me hace recordar que mientras para los griegos Hércules era el hombre más fuerte de la tierra, para los cristianos y de la Biblia, Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra. Caterina y oyentes, el tema mito, leyenda o realidad a la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Estamos seguros que hasta aquí hemos compartido suficiente información sobre la segunda venida de Cristo desde los enfoques humanistas y teológicos. Pero siguiendo con esta secuencia, pregunto, ¿a qué se debe que esta generación, esta generación, la actual, la nuestra, todo lo espiritual fundamentado en las Sagradas Escrituras no lo acepten? Y lo digo porque hubo un jerarca máximo de la Iglesia Popular que decía que eso del jardín del Edén de Eva y Adán, eso era una leyenda. El mismo jerarca de la Iglesia decía que eso era una leyenda. Esto se debe a la resistencia de muchas personas hoy en día hacia lo espiritual, especialmente cuando están fundamentadas en las Sagradas Escrituras como la Biblia. Se debe a una combinación de factores culturales, históricos, psicológicos y sociales. La explicación se las comparto en 6 ítems. Primero, una desconfianza hacia instituciones religiosas. Muchas personas asocian lo espiritual y lo bíblico con instituciones religiosas que a lo largo de la historia han estado involucrados en escándalos, abuso o ejerciendo poder de forma opresiva. Esto ha generado un rechazo, un escepticismo generalizado. Ejemplo, los escándalos en la Iglesia Popular, manipulación religiosa por líderes evangélicos extremistas, etc. Segundo, cultura secular y científica. Vivimos en una época en la que la ciencia y la razón son los pilares del conocimiento. Todo lo que no puede ser comprobado empíricamente
o no se alinea con la lógica moderna, tiende a ser cuestionado o descartado. ¿Dónde está la evidencia? Es una pregunta común hoy en día, incluso en temas de la fe. Tercero, el relativismo moral. Hoy predomina una visión del mundo donde cada quien tiene su verdad. Las Sagradas Escrituras presentan verdades absolutas, por ejemplo, sobre el bien y el mal, el pecado, la salvación, lo que choca con el pensamiento posmoderno. Por ejemplo, la Biblia dice que algo es pecado, pero la sociedad actual puede verlo como una elección personal. Cuarto, el mal testimonio del creyente. Muchas veces quienes deciden vivir según la Biblia no reflejan los valores que predican. La hipocresía religiosa aleja a las personas más que cualquier argumento intelectual. Como quinto tenemos la preferencia por lo espiritualmente personalizado. En vez de adherirse a una fe con doctrinas establecidas como cristiano bíblico, muchas personas prefieren una espiritualidad religiosa libre, sin norma ni autoridad extrema. Por ejemplo, yo creo en Dios, pero a mi manera, o combinaciones del cristianismo con ideas de meditación, reencarnación, entre otras más. Y sexto, la falta de conocimiento. También es cierto que muchos rechazan lo espiritual porque simplemente lo desconocen. Juzgan la Biblia sin nunca haberla leído o la entienden fuera de contexto. La caricaturizan como anticuada o violentan sin examinar su profundidad espiritual y mensaje redentor. Caterine, considerando lo anterior explicado de los 6 ítems que acabas de mencionar, quedan varias dudas aclaradas y sabes que llego a pensar que Dios ha dejado suficientes evidencias y es el ser humano, es quien coloca obstáculos al plan de Dios, Caterine. Ahora pregunto, ¿cómo saber que las Sagradas Escrituras revelan que Cristo realmente vino la primera vez y vendrá la segunda? Para saber que las Sagradas Escrituras revelan que Cristo realmente vino la primera vez y que vendrá por segunda, es necesario examinar tanto las profecías del Antiguo Testamento como el cumplimiento y las promesas del Nuevo Testamento. Lo explicaré por partes, con apoyo bíblico. Primero, Cristo vino por primera vez. En esta tenemos profecías del Antiguo Testamento, que es el nacimiento virginal. Eso lo encontramos en Isaías 7:14, que dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. El nacimiento en Belén es uno de los aspectos que también debemos de analizar. En esto lo encontramos en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. También tenemos el sufrimiento y la muerte del Mesías. Esto lo tenemos en Isaías 53. Describe con detalles el sufrimiento del siervo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, herido fue por nuestras rebeliones. También vemos algo muy bonito que es la entrada triunfal en Jerusalén. Esa la tenemos en Zacarías 9:9. He aquí tu rey vendrá de ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. También vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, que fue el nacimiento de Jesús en Mateo 1 del 22 al 23, en Lucas capítulo 1 del 26 al 35. También vemos el nacimiento en Belén, Mateo 2:1, Lucas capítulo 2 versículo 4 y 7. Y por último, la vida, muerte y resurrección, que está en Lucas 24:43. Aquí vemos en pocas palabras que las profecías se dieron en el Antiguo Testamento, pero su cumplimiento lo vemos registrado en el Nuevo Testamento. Y asimismo vemos en el caso de la segunda venida de Cristo. La promesa del mismo Jesús en Juan 14 del 2 al 3 que dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. También vemos en Mateo 24:30 que dice: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. También tenemos
testimonios apostólicos en Hechos 1 del 10 al 11, que fue la ascensión de Jesús. Este mismo Jesús así vendrá como le hemos visto ir al cielo. Y así vemos muchos pasajes donde nos muestran el cumplimiento de esta bella profecía. Y Ángel, yo tengo la certeza que si la primera venida de Dios se cumplió primero por medio de las profecías y después vemos registrado este magnífico hecho, así la segunda se dará. Recordando ese pasaje hermoso de Apocalipsis 1:7 que dice: he aquí que viene con las nubes. En otra parte encontramos que esas nubes son millones y millones de ángeles. Y dice algo más: y todo ojo le verá. Aunque existen algunas filosofías espirituales o cristianas o tendencias a que lo veremos con el ojo de la fe o ya vino. Bueno, hasta aquí todo tipo de mito y leyenda pierde fundamento con las evidencias bíblicas mencionadas, Caterine. Y te hago una pregunta para aquellos que son un poco suspicaces. ¿Qué explicación se puede dar a los incrédulos de que el enemigo de Dios falseará la segunda venida de Cristo? Ángel oyentes, es una excelente pregunta y toca un tema clave en la escatología bíblica, los eventos del fin, para explicarse a una persona incrédula, es decir, alguien que no acepta la Biblia como autoridad. Hay que combinar una explicación bíblica clara con razonamientos lógicos sin asumir que esa persona ya cree en lo mismo. Escucha con suma atención. Primero, la Biblia advierte de engaños sobrenaturales en los últimos días. Incluso si alguien no cree todavía, puede mostrar que la Biblia no presenta la venida de Cristo como un evento aislado, sino que advierte de imitaciones. Veámoslo en 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con grande poder y señales y prodigios mentirosos. Esto significa que el enemigo de Dios tratará de engañar al mundo usando milagros y señales aparentes para quitar el lugar de Cristo. Segundo, el objeto del enemigo o el objetivo del enemigo, que es engañar y recibir adoración. En la narración bíblica, el gran conflicto entre Dios y Satanás gira en torno a la adoración, la verdad y la autoridad. El intento de falsificar la segunda venida es el clímax de esa rebelión. En Isaías 14, del 12 al 14, describe el deseo de Satanás: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Por lo tanto, suplantar a Cristo en su segunda venida sería el máximo acto de usurpación y engaño. Como tercero, tenemos que Jesús mismo advirtió de esto. Jesús fue muy claro al decir que vendrían falsos cristos y profetas que harían señales para engañar. En Mateo 24, del 23 al 27, entonces si alguno os dirá: mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, harán grandes señales, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto muestra que la verdadera venida de Cristo será visible, gloriosa y universal, no un evento local o secreto. Y por último, pero no menos relevante, tenemos el razonamiento lógico para el incrédulo. A una persona incrédula puede preguntarse: ¿por qué tantas religiones? El cristianismo, el islam, el judaísmo esperan una venida final o una figura mesiánica. Si existiría un popular espiritual maligno, ¿no tendría lógica que intentar engañar a las masas imitando aquello que muchos esperan? Sí, Satanás quiere desviar la fe. ¿Qué mejor forma que aparecer como el Salvador? Esto permite que las personas vean que dentro de la narrativa bíblica, la falsificación de la segunda venida tiene sentido, aunque aún no lo acepten como verdad. ¿Cómo reconocer la falsificación? Según la Biblia, Cristo no tocará la tierra en su segunda venida. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Su venida será visible para todo el mundo. En Apocalipsis
capítulo 1, versículo 7. No aparecerá en ciudades ni templos, como muchos falsos cristos lo harán. Comparto un estudio científico sobre cuáles son los grupos religiosos que esperan la segunda venida de Cristo. En una encuesta realizada en el año 2016, el 79% de los cristianos adultos en Estados Unidos creen que Cristo regresará alguna vez. Evangélicos, alrededor del 95% cree en la venida. Protestantes afroamericanos, cerca de un 92%. Católicos, aproximadamente el 70%. Protestantes, y ahí van incluidos los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, aún el 60% termina creyéndolo. La mayoría de los musulmanes creen también en la segunda venida de Jesús, considerando profeta y Mesías que regresará para derrotar al anticristo y establecer la justicia junto al Mahdi. En varios países musulmanes como Irak, Líbano, Túnez, Turquía, Pakistán, Malasia, Tailandia, más del 50% espera ver la segunda venida en su vida, verlo. Judíos no creen en Jesús como Mesías ni en su retorno, sino en la llegada futura de un Mesías humano conforme a la tradición judía. Pero adventistas del séptimo día creen en una venida literal, personal, visible y repentina de Cristo, seguida del fin del mundo y la resurrección de los justos. Enseñan los adventistas que la iglesia es el remanente que predice o que predican la segunda venida según el libro de Apocalipsis. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree en la venida futura de Jesús como parte del cumplimiento de las señales proféticas globales. Y una denominación restauracionista no trinitaria que sostiene que Jesús regresará físicamente como Mesías para establecer el reino de Dios en la tierra. Si usted conoce o sabe de una persona que tiene dudas, comparta en su red social este programa, de seguro sabemos que le hará bien. Y bueno, consultamos ahora la opinión en cuanto a este estudio a nuestra psicóloga Caterine Palacios. Estos estudios son útiles para entender cómo diferentes religiones y culturas esperan este magno evento, especialmente en un mundo multicultural como este. Ayudan a los investigadores teológicos y creyentes a entender tendencias globales y cómo las creencias influyen en política, ética y sociedad. Si alguno de nuestros amables oyentes le quedó con alguna inquietud sobre este tema que estamos tocando, no olvide dejar su pregunta ahí en la cajita de comentarios donde escuche o podamos decir o mencionar en un próximo programa su inquietud. El texto central y más directo con las promesas de la segunda venida es Juan 14, 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la palabra personal de Jesús ante su partida y muerte, y se convierte en una de las bases doctrinales más fuertes para los cristianos que creen en su regreso, porque Él mismo lo aseguró: vendré otra vez. ¿Qué lección podemos extraer de esta promesa, Caterine? No olvidemos que la Biblia está cargada de promesas y en este texto hallamos 3 elementos claves. Primero, Jesús promete irse, es decir, la ascensión. Segundo, promete preparar un lugar para sus seguidores. Y por último, promete regresar personalmente. Vendré otra vez para llevarnos con Él. Nosotros como adventistas del séptimo día, porque este programa es 100% adventista del séptimo día, no tenemos ningún problema, ningún reparo con que hayan personas de múltiples religiones o creencias, y compartimos nuestra creencia y esa firme esperanza en el pronto retorno de Cristo Jesús por segunda vez a esta tierra. Si en uno de los apartes de la Iglesia Popular menciona, creo que hablando de la venida de Jesús, dice: creo que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
para nosotros los adventistas, estudiosos de la palabra, comprendemos que el Señor Jesús viene por segunda vez y que no es un evento de mito, no es una leyenda, es una realidad. La Biblia del Génesis a Malaquías y de San Mateo a Apocalipsis o Revelación es la palabra revelada de Dios y es para nuestros días. Todo lo que ella contiene es para el bienestar de nosotros como seres humanos. Y estamos seguros que nuestra audiencia, Caterine, ha disfrutado del programa de hoy. Gracias, Ángel. Gracias por esta invitación y a la audiencia por su sintonía. Bueno, y a ustedes por estar allí pendientes de nuestra programación. Quizás en la plataforma donde usted escuche este programa, usted podría dejar por allí un comentario para saber de usted. Le agradecemos porque ustedes son la razón de ser de nuestros capítulos y les invitamos a escuchar en una plataforma, lo que decimos, este programa, Descubriendo el Plan de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos nuestros amables oyentes. Desanimado en tu caminar espiritual, Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.